Hola queridos hermanos, espero que todos puedan estar bien en sus hogares en estos instantes o donde quiera que pueda estar viendo este video. Estoy muy contento de poder dirigirme a la intimidad de su hogar a través de la palabra del Señor. Quiero sumarme a las palabras de mi esposa y enviar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todas las madres de nuestra iglesia Cristo, tu única esperanza en Viña del Mar. Que el Señor coloque cada día más piedad en sus vidas, en sus corazones para poder agradar a nuestro Señor. Y quiero enviarle un saludo, por supuesto, a las dos mujeres más importantes de mi vida, a mi madre, a Rosalía. Muchas gracias, mamá, por criarme. Muchas gracias por corregirme cuando chico y por supuesto muchas gracias también por amarme. Un fuerte abrazo. Yo sé que estás viendo este video ahí en la casita. Y bueno, y también a mi esposa. Me quiero sumar con el saludo, ya la saludé, ya le hice un exquisito desayuno en el día de hoy junto a mi hijo Daniel, decirle que la amo mucho y que la admiro. Ella sabe cómo la admiro, ella sabe la clase de madre única que es. Y bueno, y un saludo así a todas las hermanas, a mi hermana Araceli también, que ya es madre porque ya lleva a mi sobrino Natán y ya está a semanas, a días de darlo a luz. Así que un fuerte saludo a aquellas tres mujeres. Bien, hermanos, quiero ir directo al grano porque después de este tiempo de adoración que vamos a tener al finalizar el sermón, hay un video que los niños de la iglesia de Cristo, tu única esperanza, Viña del Mar, han preparado para sus mamitas. Así que le voy a pedir que tenga paciencia, pero nos vamos a enfocar en lo más importante, que es la palabra del Señor. Quiero que me acompañe al Salmo capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver este maravilloso salmo del rey David. Vamos a leer la Reina Valera. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, le hemos dado lectura a tu palabra, Señor, y te pedimos que a través de ella, por medio de tu Santo Espíritu, puedas bendecir a cada hermano que está viendo esta transmisión. Bendice, Señor, especialmente a cada madre que está viendo este video. Que tu fortaleza, que tu amor, que tu misericordia puedan estar con ellos siempre. Que ellos puedan sentir, Señor, la renovación de su mente, la renovación de sus fuerzas a través de tu palabra. Recibe la gloria, la honra, el poder, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, abordemos el texto inmediatamente. El Salmo 13 es un cántico que levanta el rey David, quizás en el momento más angustiante de su vida. Se nos vienen varios momentos a la mente cuando hablamos del rey David, aquellos momentos que podrían ser bastante angustiantes. Usted recuerda, por ejemplo, cuando él peca y manda al frente, a la primera línea de batalla, a su servidor, a Urías, para quedarse con su esposa, con Betsabé. Puede ser que el salmista haya estado viviendo las consecuencias de aquel pecado cuando escribió este salmo. O también puede ser el tiempo en que el rey Saúl lo estaba buscando para poder matarle. Perfectamente puede ser aquel momento. O quizás más adelante, cuando el salmista ya era el rey de Israel, se levantó su hijo Absalón en contra de su reinado y levantó a hombres y a una gran parte de la nación en contra de su propio padre, del rey David. Ese sin duda es un momento bastante angustiante, pero solo podemos especular, no podemos decir el momento exacto en que el salmista escribe estos maravillosos cánticos y estas oraciones de angustias al Señor.
Pero algo seguro hay, hermanos, es que el salmista estaba viviendo una enorme angustia en su alma y en su corazón. Él estaba atravesando quizás el momento más conflictivo de su vida y saca su lápiz y saca una hoja o quizás un papiro y empieza a escribir este cántico al Señor. Bien, algunos teólogos han denominado este salmo, el Salmo 13, el Salmo del gemido de David. Imagínense, el Salmo del gemido. El versículo 1 dice así: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Este salmo muestra en toda su crudeza el conflicto entre el reloj divino y el reloj humano, entre la calma apacible de Dios y entre la desesperación y la prisa del hombre. La lógica del salmista es la siguiente. Él piensa esto para escribir este salmo: Dios tiene tiempo porque Él es eterno, porque las leyes del tiempo no lo limitan, porque Él está sobre el tiempo, porque el tiempo nace de Dios y no Dios nace en alguna parte del tiempo como nosotros. Por ende, Él tiene todo el tiempo del mundo porque Él es eterno. Pero en cambio, nosotros los hombres, los mortales, no tenemos todo el tiempo. Siempre hay un reloj corriendo en nuestra contra. ¿Por qué? Porque somos mortales. Por ende, los tiempos divinos muchas veces con los tiempos humanos nos van a coincidir. Qué largos se nos hacen los días en que recibimos malas noticias. Qué largos se nos hacen las semanas cuando atravesamos enfermedades. Le voy a poner un ejemplo. Recuerde usted el mes de enero y febrero, cuando nos estábamos tomando las vacaciones, cuando nadie sabía lo que iba a venir en el mes de marzo, en el mes de abril, con todo esto del coronavirus. ¿Se acuerda cuando usted estaba con su familia, cuando viajó a ver a sus padres, cuando sus hijos lo vinieron a ver a usted, cuando estuvo con amigos? Esas tardes, esos días pasan rápidamente, pasan volando, pero estos meses encerrados en nuestros hogares, estos meses donde hemos algunos que vivir cuarentenas obligadas en Santiago y en algunas otras partes de Chile, pero algunos dejamos de ir a nuestros trabajos habitualmente. Nosotros como iglesia dejamos de hacer nuestras reuniones los martes, los jueves y los domingos y la estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Estos días se nos hacen largos. Parece que en el momento de la angustia, de los problemas, los días se alargan. Al contrario que en los momentos de felicidad, el tiempo se acorta. Una semana dentro de las cuatro paredes de una celda en una prisión se hacen infinitamente más largas que un mes de libertad. Es por eso, hermanos, la desesperación del salmista que se expresa en la siguiente interrogante: ¿hasta cuándo? Y es precisamente así como le he querido colocar al sermón del día de hoy: ¿hasta cuándo? Esta frase, ¿hasta cuándo?, se repite 4 veces en los primeros 2 versículos. Eso corresponde al intenso deseo de liberación y a la enorme angustia experimentada por el salmista en su corazón. Aquel grito repetitivo y desesperado del salmista termina casi convirtiéndose en un genuino gemido de angustia. ¿Hay algo de malo en eso, hermanos? ¿Hay algo de malo cuando el dolor y la pena no encuentran otro canal de expresión? ¿Hay algo de malo en que cuando estemos atravesando enfermedades, en que cuando estemos atravesando problemas, miremos al cielo y le preguntemos al Todopoderoso: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Queridos hermanos de Viña del Mar, Dios se complace más en nuestros aullidos de necesidad que en nuestras vanas y repetitivas oraciones. ¡Wow! Dios se complace más en nuestros gemidos de angustia
pero es una oración ferviente, es una oración de quebrantamiento, es una oración genuina, que cuando todo está bien a nuestro alrededor y empezamos a divagar en nuestras oraciones. John Bunyan, un gran puritano del siglo XVI, dijo lo siguiente: las mejores oraciones contienen a menudo más gemidos que palabras. Las mejores oraciones contienen a menudo más gemidos que palabras. Es precisamente en nuestra desesperación donde el Espíritu Santo encuentra una vía libre para obrar en nosotros. Es precisamente en esas oraciones de quebrantamiento, en esas oraciones donde derramamos nuestra alma delante del soberano, donde el Santo Espíritu de Dios empieza a obrar con mayor eficacia en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando?, dice el salmista. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Eso nos suena bastante raro, ¿cierto? ¿Acaso Dios puede olvidar? ¿Acaso el omnisciente puede fallar en su memoria? ¿Puede el corazón del Padre olvidar a un hijo amado? Por supuesto que no. La respuesta es un claro no. Dios no puede olvidarse de uno de sus redimidos. Dios no puede olvidar a ninguno de sus hijos. David quiere hacernos entender a través de este lenguaje la aflicción extrema que él estaba viviendo. Era tan difícil y tan angustiante lo que él estaba viviendo que aparentemente Dios se había olvidado de él y había escondido su rostro y su favor de la vida del salmista. Mis hermanos, hay momentos en nuestra vida donde Dios estima no acudir de inmediato a nuestras aflicciones. Hay momentos en nuestras angustias en donde Dios no responde de inmediato, sino que nos observa, sino que ve la actitud que hay en nuestro corazón. Incluso antes de actuar, eso sí, hermanos, es seguro, Dios siempre va a actuar, Dios siempre va a responder a sus tiempos, no a nuestros tiempos. Incluso antes de ver aquella anhelada respuesta en nuestras aflicciones, Dios deja que la prueba vaya en aumento hasta alcanzar un clímax de gran angustia y de tormento. El Señor, hermanos, que posee una sabiduría e inteligencia mucho e infinitamente más elevada que la nuestra, decide guardar silencio ante nuestra desesperación para que finalmente toda circunstancia pueda obrar a nuestro favor. Bendito, hermanos, sean los silencios de Dios si ellos han de ayudar a nuestra perfección. A veces es necesario que Dios esconda sus bendiciones para estimularnos a nosotros a buscar sus respuestas. Nos hace bien cuando Dios hace como que no escucha para obligarnos a perseverar en nuestras oraciones. Haga memoria. Recuerde cuando todo esté bien, cuando todo está bien en su vida, cuando sus hijos y usted gozan de una salud fenomenal, cuando tiene un momento de mucha abundancia económicamente, cuando tiene un gran trabajo, tiene un gran auto, una casa propia espectacular. ¿Acaso cuando nos enfrentamos con esas bendiciones y las disfrutamos, nuestras oraciones no suelen disminuir su intensidad? Nos acostamos agradecidos, por supuesto, y nos quedamos dormidos. Despertamos al otro día y miramos y decimos: gracias, Señor, por este día, por todo lo que me has dado, y me levanto y voy a mi trabajo. Pero cuando atravesamos conflictos, cuando atravesamos los momentos y las noches más oscuras de nuestra vida, ¿acaso no es en esos momentos precisamente donde nuestras oraciones se intensifican de una manera nunca antes vistas? Donde nuestras oraciones son más sinceras que nunca,
donde aparecen lágrimas en nuestro rostro para dirigirnos delante de la presencia del Todopoderoso. Es en ese momento donde nuestro corazón se derrama, donde aparece el verdadero adorador que todos llevamos por dentro, porque ese es nuestro momento de vulnerabilidad. Y es precisamente en nuestra vulnerabilidad, en nuestra debilidad como seres humanos, donde Él se hace más fuerte en nosotros. Es precisamente, hermanos, en estas oraciones intensas, en estas oraciones fervorosas, donde Dios queda más satisfecho que en nuestras oraciones más apacibles, en nuestros días más fáciles. Mis queridos hermanos, a veces los padres debemos de escondernos para que nuestros hijos aprendan a buscarnos. Recuerdo una vez, 5 años quizás tenía, o 6 años, estaba en mi kinder, sí, tenía 5 años, y yo salía a la 1 de la tarde todos los días, y recuerdo que con mis compañeros en una tarde salimos, las tías del kinder nos dejaban ahí en la puerta y esperaban a que nuestros padres nos vinieran a buscar. Y yo veía cómo uno a uno mis compañeros se iban porque sus padres los venían a buscar. Y llegó un momento donde no veía a mi papá. Mi papá era el encargado de ir a buscarme a mí al colegio cuando yo estaba en kinder. Y no vi nunca a mi papá. Y me empecé a desesperar como niño, empecé a mirar para todos lados, me asomaba al portón del colegio, miraba hacia mi derecha, miraba hacia la izquierda y lo único que anhelaba era ver el rostro de mi papá. Me puse a llorar en ese momento porque pensé que mi papá se había olvidado o que le había pasado algo. Cuando de repente veo detrás del portón una sonrisa un poquito malévola, lo tengo que decir, papá, una sonrisa de que mi papá se estaba riendo de mí. Él quería ver cómo yo actuaba en aquel momento. Él quería ver cuál era mi reacción en ese momento de angustia cuando no lo encontraba por ningún lado. A veces, hermanos, Dios quiere ver nuestras reacciones y hace como que se esconde de nosotros. Él hace como que se aleja de nosotros para precisamente ver cómo nosotros actuamos. Es por eso que es necesario que nosotros como padres muchas veces debemos de escondernos de nuestros hijos para que éstos aprendan a buscarnos. La intensidad de nuestras aflicciones tiene como fin probar nuestra fortaleza. Si usted está viviendo un gran problema el día de hoy, es porque Dios tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? Él quiere aumentar su fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Pero la durabilidad de las pruebas tienen como finalidad demostrar nuestra paciencia. La durabilidad de nuestras angustias, de nuestros problemas, de nuestros conflictos, tienen como fin ver cómo está nuestra paciencia en el Señor. Hermanos, no te des por vencido. No dejes de orar, que tus oraciones puedan ir en aumento en estos momentos de angustia que estás atravesando. Sin duda verás la respuesta bondadosa de Dios a su debido tiempo. El versículo 3 dice: Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. A partir de aquí, hermanos, comienza a descender la marea en la tormenta del salmista y las lágrimas se comienzan a secar. Es como que el versículo 1 del Salmo 13 comienza en este nivel de angustia y cada día va decayendo y cada versículo, que nosotros vamos leyendo va disminuyendo su angustia y va apareciendo la paz y la tranquilidad. Santiago, capítulo 5, verso 13, la NBI dice lo siguiente: ¿está afligido alguno de ustedes? Bueno,
que ore. Es a través, hermanos, de la oración que el trono de gracia y de misericordia da vida a la esperanza y a su vez sentencia a muerte nuestro desespero. Es a través del trono de la gracia y de la misericordia en que nuestra fe se alimenta. Es a través del oír la palabra de Dios que viene nuestra fe y se fortalece, y al mismo tiempo es a través de la palabra, es a través de la oración en donde nuestra desesperanza empieza a morir, nuestra angustia se empieza a disminuir y aparece esta esperanza que no la da el mundo, sino que la da Cristo el Señor. El salmista dice: Señor y Dios mío. Podremos perder la cordura en los momentos de desesperación, pero jamás, hermanos, perderemos a Dios. El salmista estaba viviendo un tiempo de gran angustia, un tiempo de gran desespero, pero aún así, él pudo clamar y decir: Señor y Dios mío. ¿Usted puede perder la cordura? Por supuesto. ¿Usted puede entrar en desesperación? Sí, todos lo hemos hecho, pero jamás Dios nos perderá a nosotros. El salmista le dice al Señor: ilumina mis ojos. Esto es, que los ojos de mi fe tengan una visión suficientemente clara como para poder ver a Dios en medio de la oscuridad. El versículo 4 dice: así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Es decir, mis enemigos compondrían sus películas de comedia basándose en mis tragedias. Es verdad, tenemos enemigos muchas veces, gente que nos atormenta, y ellos festejan cada caída nuestra. Ellos festejan y hacen una fiesta cada angustia que nosotros podemos estar atravesando. Hermanos, nuestro pacto con Dios concluirá con la confusión de todos nuestros enemigos. Quizás hoy seamos el blanco de todas las burlas y seamos el hazme reír del mundo. Pero llegará el día en que la vergüenza va a cambiar de bando y el menosprecio se volcará sobre aquellos que verdaderamente lo merecen. El Salmo capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: el Rey de los cielos se ríe. El Señor se burlará de ellos, de tus enemigos, de los que te ponen en ridículo, de los que se gozan, de los que festejan por tu angustia. Bueno, un día el Señor, también nos dice la Biblia, se reirá de ellos. Pasemos a los últimos dos versículos de este maravilloso salmo. El verso 5 dice: pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegrará en tu salvación. Verso 6. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. ¡Qué gran cambio vemos aquí! La lluvia y el frío han cesado y pareciera ser que la primavera, que el sol, que las plantas nuevamente comienzan a florecer en la vida del salmista. El trono de gracia y misericordia, ¿cierto?, que estamos apuntando aquí a través de la oración, ha limpiado toda lágrima del que antes lloraba y aullaba de dolor. Vemos cómo el salmista al principio de este salmo tiene una actitud deprimente, tiene gemidos de dolor en su boca, en su corazón. Pero mientras transcurre el salmo, vemos que Dios mismo es quien seca las lágrimas y calma el dolor del salmista. David no podía ni quería abandonar su confianza en el Señor. Por eso el salmista declara: pero yo confío en tu gran amor. Esa confianza es el producto de una fe bíblica. La fe bíblica llama a las cosas que no son como si fueran. La fe bíblica se regocija en la tribulación y entona el triunfo antes de la victoria. La fe bíblica nos hace levantar nuestras manos en el momento de angustia, en el momento de la enfermedad, en el momento de la prueba. Esta fe nos hace adorar,
Somos capaces de levantar nuestras manos y de mirar al cielo y de agradecer la respuesta de Dios, aunque todavía no la haya entregado. Esta fe es la que nos mueve para adorar al Rey Eterno. Es por esa razón que los cristianos nos gozamos y nos alegramos en los problemas del presente, no porque estemos locos o estemos mal de la cabeza, sino que simplemente sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Sabemos que todo conflicto, que toda angustia, que todo problema tiene como fin el ayudarnos y el bendecir nuestras vidas. Puedes estar atravesando un momento de enfermedad. Puedes enfrentarte a una situación que pensabas que no la volverías a repetir. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Hay ocasiones en que nos enfrentamos con problemas, con dificultades o enfermedades y el Señor nos saca en victoria y decimos, no la voy a volver a repetir. No creo que sea necesario volver a vivir con esto y vivimos despreocupados y nos olvidamos de lo que el Señor hizo. Pero hay veces donde volvemos a tropezar con la misma piedra y es ahí donde también encontramos, gloria a Dios por eso, la misericordia y la bondad de Dios. Sin duda alguna, el recuerdo de las tristezas pasadas endulzan el gozo del presente. Voy a repetir eso. El recuerdo de las tristezas pasadas endulzan el gozo presente. Recuerda tu tiempo de angustia. Recuerda el tiempo de conflicto en el cual viviste. Eso fue amargo en su momento, o eso puede ser muy amargo en el día de hoy. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero sí sé que cuando el Señor te lleve a término en esta prueba que tú estás viviendo, eso será un deleite. Estos recuerdos pasarán, ¿cierto? Y nos gozaremos en nuestro presente y en lo que está por venir. Queridos hermanos, nuestras tribulaciones siempre tendrán fin, pero nuestra victoria es eterna. Tu enfermedad, tu preocupación, tu conflicto, tu angustia tiene una fecha de término, pero tu gozo, tu salvación, tus bendiciones de parte de Dios no tienen fecha de expiración. El salmista dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Nadie hay que viva tan feliz y tan confiado como aquel que vive por fe. Como dice Pablo en Romanos, como está escrito y cita el Antiguo Testamento, Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, ningún dolor en verdad nos hiere si nos lleva a Dios y a sus maravillas. No hay ninguna intervención en tu vida que te hiera verdaderamente o perpetuamente si esa herida no te lleva primero a los pies de Dios y a sus bendiciones. A veces es necesario, por Dios que es necesario, pasar momentos de dolor, pasar momentos de angustia para encontrarnos con las maravillas de Dios. Y no solamente encontrarnos con ellas, sino que valorar aquellas bendiciones que el cielo ha preparado a nuestro favor. El verso 6 termina con la siguiente declaración. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Cuán diferente acaba este salmo de cómo comienza. ¿Recuerda cómo comienza? El salmista. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y termina cantando salmos al Señor porque el Señor nos ha hecho el bien. Aquel que hace unos instantes se preguntaba si volvería a oír buenas noticias desde el cielo, comienza a levantar un cántico de victoria al Señor. No se equivoque, es el mismo hombre, solo que ahora nos ha contado el desenlace final de su historia. ¿Cuál es este desenlace final? El Señor ha sido bueno conmigo.
¿Cuántos podemos declarar y repetir esta frase? El Señor ha sido bueno conmigo, a pesar de mis problemas, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi crisis económica, a pesar de todo lo malo que he estado viviendo en estos últimos meses, puedo decir firmemente, el Señor ha sido bueno conmigo. Y nunca, hermanos, nos cansaremos de decir que Él es bueno, que Él es fiel. Nuestras circunstancias no alteran la fidelidad y la bondad del Dios Todopoderoso. Tenemos que aprender aquello. ¿Somos capaces de levantar un cántico en adoración a Dios en medio de nuestra angustia? ¿Confiamos en Dios lo suficiente como para poder dormir tranquilos en nuestras aflicciones? ¿Somos capaces de levantar un gloria a Dios cuando Dios mismo desde el cielo nos contesta con un simple silencio? ¡Wow! Al parecer, el salmista sí era capaz. Y espero que nosotros también seamos capaces de tener esa misma actitud de fe en nuestros momentos de más angustia. Romanos capítulo 8, verso 32, dice Pablo: aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Es como que Pablo, en otras palabras, nos estuviera diciendo: ¿nos fallará Dios en lo más pequeño si ya nos ha dado lo más grande de todo, que es a su Hijo, que es el sacrificio de Cristo? Eso es lo más grande de todo. Es como que Pablo dijera: ¿fallará Dios en lo más pequeño si ya nos ha dado lo más grande de todos, que es a Cristo, que es a su Hijo? Ninguna circunstancia finita puede matar, hermanos, una esperanza infinita. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Quiero que puedas reflexionar. Quiero que puedas pensar, que puedas meditar en tu vida. ¿Hemos sido capaces de levantar un aleluya, de levantar un gloria a Dios cuando estamos atravesando problemas? Somos capaces, y yo, hermanos, no es el momento para contarlo, pero no quiero entrar en detalle, pero con mi esposa en este último mes vivimos un tiempo bastante angustioso. Vivimos una gran desilusión que nos desgarró el alma. Aparecieron las señoras lágrimas frecuentemente en nuestros días y en nuestras noches. Pero aún así el Señor me confrontó con este salmo. Aún así, mientras yo lloraba y me desgarraba delante de la presencia del Señor, y mi esposa también lo hacía, aún así el Señor nos llevó, nos estimuló y nos desafió a levantar un cántico de victoria, a levantar un cántico de fe en el momento de más angustia. Es en ese momento donde nuestra fe se pone a prueba y se ve si es verdadera. Recuerde esto: una fe que no se puede probar es una fe que no se puede comprobar si es verdadera o si es falsa. ¿Y cuándo es probada nuestra fe? En los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, como el momento que estaba viviendo el rey David, como el momento que quizás tú viviste hace unas semanas atrás, o estás viviendo, o quizás estás por vivir en estos días que vienen. Bueno, confía en el Señor, descansa en el Señor y levanta un gloria a Dios, levanta un cántico de victoria. Te invito a orar al Señor. Padre, le hemos dado lectura y explicación a tu palabra. Y creemos, Señor, que tú has venido a reconfortar nuestra alma, a derramar tu bálsamo sobre nuestras heridas. Es posible que muchos hermanos que están ahora viendo esta transmisión o posteriormente verán este video, Señor, en alguna plataforma digital, pueden estar viviendo
enfermedades, pueden estar atravesando conflictos y grandes problemas, pero que ellos siempre te puedan ver a ti, Señor. Que ellos siempre, antes de poner su mirada en la tormenta, que ellos puedan verte descansar en la barca. Que ellos puedan, Señor, derramar su confianza y poner su fe en ti, Cristo. Nosotros no somos capaces de salir adelante por nuestra propia fuerza. Somos débiles. Te necesitamos. Te necesitamos a ti. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el Dios que nos saca de nuestro lugar angosto y nos coloca en un gran lugar de paz y de tranquilidad. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú tienes pedido de oración, te voy a pedir que nos escribas en este video o bien escríbenos al WhatsApp que está apareciendo en pantalla en estos momentos. Ahora vamos a adorar al Señor. Freddy y Rocío nos van a llevar delante del trono de la gracia y de la misericordia. Y por favor, todas las mamitas, quédense hasta el final porque hay una gran sorpresa preparada para ustedes. Que el Señor les bendiga.